¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque oras y crees, hay cosas que simplemente no avanzan en tu vida espiritual? ¿Te has sentido estancada, vacía, como si algo invisible estuviera bloqueando tu caminar con Dios y no sabes exactamente qué es? Muchas mujeres de fe están cayendo en trampas silenciosas, no porque no amen a Dios, sino porque han aceptado ciertas actitudes que la Biblia condena, sin darse cuenta. Y ese desliz pequeño, ese detalle que parece inofensivo, puede ser justamente lo que está alejando tu alma del propósito divino. Hoy, no venimos a juzgarte, sino a abrirte los ojos, porque cuando una mujer es llamada por Dios, el enemigo hará todo lo posible para hacerla caer. Pero tú no fuiste escogida para caer, tú fuiste llamada para vencer. Cuando una mujer empieza a alejarse de Dios, no siempre es por una caída escandalosa. A veces, todo comienza con un desliz silencioso, un pensamiento que no fue detenido, una excusa que pareció inofensiva, un día sin oración, luego 2, luego una semana entera. Y poco a poco, el alma que antes ardía por el Señor empieza a apagarse sin hacer ruido. Lo más peligroso de esto es que muchas ni siquiera se dan cuenta. Siguen en la iglesia, siguen sirviendo, siguen diciendo que creen, pero dentro algo se está apagando. La Biblia nos muestra que el enemigo no siempre ataca con violencia, muchas veces lo hace con sutileza. El apóstol Pablo lo dijo claramente en 2 Corintios 11:3. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjate en eso, la astucia, no la fuerza, el engaño, no la persecución. Lo que alejó a Eva de la obediencia no fue un demonio gritando ni una guerra espiritual visible, sino una conversación mal dirigida, una idea torcida, una duda sembrada en el corazón. Y así comienza todo para muchas mujeres de fe. Dejan de filtrar sus pensamientos a través de la palabra. Dejan de alimentar el fuego con oración. Dejan de confrontar sus emociones con la verdad eterna de Dios. Y sin darse cuenta, comienzan a moverse según lo que sienten, no según lo que creen. Según lo que el mundo dice, no lo que Dios ya habló. Y eso, hermana, te está poniendo en riesgo. No estamos hablando de perder la salvación de la noche a la mañana. Estamos hablando de perder la sensibilidad espiritual, de dejar que el corazón se endurezca, de vivir como si Dios no hablara más. Una mujer de fe no puede vivir sin escuchar la voz de su Señor. Una mujer de fe no puede vivir a medias, no puede tener el alma dividida. Y el primer paso hacia la ruina espiritual es cuando empiezas a permitir que tu corazón se enfríe. Porque donde no hay fuego, tampoco hay dirección. Jesús lo dijo con claridad en Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Él no dijo que habías dejado de ir a la iglesia, ni de servir, ni de leer tu Biblia ocasionalmente. Él dijo que dejaste el primer amor, ese ardor, esa intimidad, esa pasión por su presencia. Y muchas mujeres de fe están caminando hoy con los pies en la rutina religiosa, pero con el corazón lejos del altar. ¿Y qué ocurre cuando una mujer de fe deja que su alma se enfríe? Empieza a justificar lo que antes llamaba pecado. Empieza a tolerar lo que antes la hacía llorar en oración. Empieza a rodearse de personas que no la edifican. Empieza a buscar consejos en fuentes que no son la palabra. Y poco a poco, la voz de Dios se vuelve un eco distante. No porque Dios se haya ido, sino porque ella ha cerrado los oídos. Dios no deja de hablar, pero hay corazones que dejan de escuchar. Es por eso que esta advertencia no es un regaño, es una llamada urgente al despertar espiritual. No puedes darte el lujo de caminar por la vida como si tu alma no importara. No puedes dejar que el cansancio, la rutina o el dolor silencien la necesidad de buscar a Dios cada día. Porque cuando una mujer deja de orar, deja de guerrear. Cuando deja de leer la palabra, deja de discernir. Y cuando deja de discernir, empieza a abrir puertas sin saber a quién deja entrar. Así comienza la ruina.
por una rendición en el alma que nadie ve. Mira el ejemplo de Eva en el Edén. Ella no fue seducida por el pecado más inmoral, ni por una oferta tentadora del mundo exterior. Fue seducida por una palabra confusa, por una duda sembrada. Satanás no vino con cadenas ni amenazas. Vino con una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Y en ese momento, Eva dejó de escuchar a Dios para escuchar a la serpiente. ¿Cuántas veces haces tú lo mismo sin darte cuenta? ¿Cuántas veces reemplazas la verdad eterna de Dios por las mentiras suaves del enemigo que vienen disfrazadas de lógica, de cultura o de modernidad? El enemigo sigue usando la misma estrategia. No necesita atacarte con fuerzas y logra convencerte de que no estás tan mal, de que puedes vivir sin orar hoy, de que puedes perdonar después, de que lo que ves no te contamina tanto, de que no pasa nada si bajas un poco tu estándar. Y así, lentamente, empieza a robar tu fuego, tu fe, tu sensibilidad espiritual. Pero hoy Dios te está llamando a despertar. No fuiste diseñada para vivir con el alma apagada. No fuiste llamada para sobrevivir espiritualmente. Fuiste elegida para arder con el fuego del Espíritu. Fuiste llamada para caminar en santidad. Fuiste redimida para vivir en obediencia. Y eso solo es posible cuando decides, día tras día, no permitir que tu alma se enfríe. Cuando te levantas aunque no sientas, cuando oras aunque no tengas palabras, cuando abres tu Biblia aunque la mente esté cansada, porque esa constancia no solo mantiene tu fe viva, te salva de caer. Querida hermana, si sientes que has estado dejando que tu alma se enfríe, hoy es el día de volver. Vuelve a la oración sincera, vuelve al quebranto, vuelve al ayuno, vuelve a las lágrimas en la presencia de Dios, no para impresionar a nadie, sino para restaurar tu corazón. Dios no quiere tu perfección, Él quiere tu rendición. Y si le entregas tu alma otra vez, Él soplará vida sobre las brasas apagadas y encenderá el fuego otra vez. Porque antes de hacer grandes cosas a través de ti, Dios quiere restaurar lo que se ha perdido dentro de ti. Y cuando el fuego empieza a encenderse nuevamente en el alma, es ahí cuando Dios te recuerda algo que el enemigo lleva años tratando de hacerte olvidar. ¿Quién eres tú en Cristo? Porque uno de los errores más trágicos que una mujer de fe puede cometer, y que muchas están cometiendo hoy sin darse cuenta, es vivir como si no supieran quiénes son delante del cielo. Se levantan cada mañana llevando culpas que Cristo ya pagó. Caminan como si fueran esclavas de sus emociones en vez de reinas en el reino de Dios. Actúan como si fueran invisibles, olvidando que han sido llamadas por nombre propio por el mismo Creador del universo. ¿Sabías que cuando tú olvidas tu identidad espiritual, le das al enemigo un permiso que él no tenía? Cuando una mujer no reconoce la autoridad que le fue otorgada por Jesucristo, vive por debajo de su llamado. Se conforma con relaciones que Dios nunca aprobó. Tolera abusos emocionales pensando que eso es humildad. Guarda silencio cuando Dios le dio voz. Camina con miedo cuando fue diseñada para andar en victoria. Dios no te rescató para que vivas con cadenas en el alma. Él te hizo nueva criatura. Te cubrió con su gracia, te dio un nombre, te dio un propósito, te dio el Espíritu Santo. Y sin embargo, hay mujeres de fe que han aprendido a vivir como si fueran invisibles para el cielo. Luchan con pensamientos de inseguridad, de rechazo, de insuficiencia, como si el sacrificio de la cruz no hubiera sido suficiente, pero fue suficiente. Fue más que suficiente. La sangre de Cristo no solo te limpió de tu pasado, te coronó para el futuro. La Escritura dice en Efesios 2:6 que Dios nos resucitó juntamente con Él y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Puedes imaginar la magnitud de eso? No dice que te hará sentar, sino que ya te hizo. En Cristo, tú ya tienes una posición espiritual que el mundo no puede darte ni el diablo puede quitarte. Pero si tú no lo crees, no lo vives. Y si no lo vives,
no lo manifiestas. Y si no lo manifiestas, entonces el enemigo sigue ganando terreno sin siquiera luchar. Mira el ejemplo de Débora en el libro de Jueces. No era una mujer guerrera en lo físico, no era parte del ejército, no tenía un arma en la mano, pero tenía algo más poderoso, autoridad espiritual. Y cuando llegó el tiempo de liberar a Israel, ella no dudó. Ella sabía quién la había llamado, sabía quién era su Dios, sabía que no estaba sola. Y aunque Barak, el comandante del ejército, dudó en obedecer, Débora se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque una mujer que sabe quién es en Dios no necesita que nadie más la valide para obedecer al cielo. Dios no te dio autoridad para que la escondas detrás de la vergüenza o el temor. Te la dio para que la uses en amor, en sabiduría, en firmeza. ¿Cuántas veces has permanecido en silencio frente al mal porque sentías que tu voz no valía? ¿Cuántas veces has dudado de la promesa porque pensaste que no eras suficiente para verla cumplida? ¿Cuántas veces te has saboteado, te has frenado, te has hecho pequeña, cuando Dios te estaba diciendo, levántate, mujer valiente? La falta de identidad espiritual no es humildad, es ignorancia. Y el pueblo de Dios perece, no por falta de milagros, sino por falta de conocimiento. Si tú no sabes lo que el cielo dice de ti, vivirás creyendo lo que el infierno susurra a tu oído. Y ahí está el peligro. Porque una mujer de fe sin identidad firme se vuelve inestable, se vuelve vulnerable, se vuelve manipulable. Por eso hoy el Señor quiere restaurar tu mirada, no la que tienes hacia los demás, la que tienes hacia ti misma. Ya no puedes seguir mirándote a través del espejo del rechazo, del pasado, del dolor. Tienes que empezar a verte como Dios te ve, y Dios no te ve rota, te ve redimida, no te ve frágil. Te ve llena del Espíritu, no te ve como un estorbo, te ve como una columna en su casa. Recuerda que fue una mujer la primera en proclamar la resurrección. Fue una mujer la que ungió a Jesús antes de su crucifixión. Fue una mujer la que intercedió en las bodas de Caná y provocó el primer milagro público. Dios siempre ha usado mujeres valientes, mujeres sensibles, mujeres firmes, pero nunca ha usado mujeres confundidas sobre su identidad. Porque una identidad confusa produce decisiones confusas. Y esas decisiones, con el tiempo, destruyen destinos. El enemigo no puede arrebatarte lo que Dios te dio, pero puede hacerte dudar tanto que termines tú misma entregándolo, como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Y tú? ¿Qué estás entregando por no saber quién eres? ¿Qué estás sacrificando por no recordar tu llamado? ¿Qué promesas están en pausa porque tú misma has dejado de caminar como heredera de ellas? Este es el tiempo de volver a creer, de volver a caminar con la frente en alto, no por orgullo, sino por convicción. Convicción de que fuiste amada, llamada, perdonada, equipada, empoderada. El cielo no está buscando mujeres perfectas, está buscando mujeres conscientes de su identidad. Porque cuando una mujer recuerda quién es en Cristo, se rompe el ciclo del miedo, se rompen las cadenas del pasado, se rompen los pactos con la tristeza, se rompe la influencia de las voces que la mantenían apagada, y entonces ella florece. Y cuando una mujer florece en Cristo, todo a su alrededor comienza a ser transformado. Así que hoy, no sigas viviendo como una hija olvidada. No sigas caminando como una mujer vencida. Vuelve a tomar tu lugar. Retoma tu posición espiritual. Cree otra vez en lo que Dios dijo. Vístete con la armadura. Afirma tus pies en la roca. Y recuerda que cuando tú reconoces tu autoridad en Cristo, el infierno tiembla y el cielo sonríe. Y una vez que una mujer recuerda quién es en Cristo, viene una segunda prueba que no se libra una sola vez, sino todos los días. La decisión de vivir completamente para Dios o seguir con el alma dividida entre el cielo y el mundo. Esta es una de las batallas más silenciosas y peligrosas de la vida espiritual. No se trata de renegar de la fe abiertamente, sino de llevar una doble vida.
hablar de Dios con los labios, pero tener el corazón seducido por las luces, las promesas y las corrientes de este siglo. Es el alma partida entre dos lealtades, y Jesús fue claro. Nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Hoy muchas mujeres de fe están viviendo así. Aman al Señor, pero también aman lo que Él aborrece. Le cantan en la iglesia, pero se alimentan del contenido que oscurece el alma. Le oran por dirección, pero toman decisiones según su comodidad, su lógica o su necesidad emocional. Quieren las bendiciones del reino, pero con las concesiones del mundo. Y eso, aunque suene duro, es adulterio espiritual. La Biblia no suaviza esta verdad. Santiago 4:4 lo dice sin rodeos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No es una amistad inocente, no es una influencia neutra, es enemistad. Y cuando una mujer de fe se acomoda a los valores de esta cultura caída, aunque diga que cree en Dios, está caminando en la dirección contraria al Espíritu. No se trata de legalismo, no se trata de reglas humanas, se trata de lealtad. Porque el corazón que ha sido conquistado por Cristo no puede seguir anhelando Egipto. Y sin embargo, muchas hoy se encuentran como la esposa de Lot, con los pies afuera, pero los ojos aún mirando atrás. Fue esa mirada la que la convirtió en estatua de sal. No su caminar, sino el corazón que nunca soltó lo que Dios ya había condenado. ¿Y cuántas hoy están igual? Dicen que han salido del pasado, pero siguen volviendo en pensamientos, en hábitos, en relaciones, en conversaciones. Y así, la fe se vuelve una apariencia, pero no una transformación. La oración se vuelve una rutina, pero no un fuego. La vida cristiana se vuelve un disfraz, pero no una cruz cargada cada día. Una mujer que camina con un pie en Dios y otro en el mundo vive agotada, porque el alma no fue diseñada para sostener dos lealtades. Cuando una mujer trata de agradar a todos, a Dios y al mundo, al espíritu y a la carne, a la verdad y al ego, su interior se fragmenta, pierde la paz, pierde la claridad, pierde la voz del espíritu. Porque Dios no habla en medio del ruido del pecado consentido. Y aquí no hablamos solo de pecados visibles, hablamos de cosas mucho más sutiles. La falta de perdón escondida, el orgullo disimulado, los celos que no se confiesan, la comparación constante con otras mujeres, el deseo de reconocimiento, la búsqueda de aprobación. Todo eso contamina, todo eso aleja, todo eso divide el alma. Por eso Dios llama a la santidad, no como un castigo, sino como un refugio. La santidad no es solo una renuncia, es una protección, es una separación para algo más alto. Es la renuncia a lo barato para abrazar lo eterno. Es decirle al mundo, ya no me perteneces, fui comprada por precio, y mi vida ya no es mía, es de Cristo. Piensa en Daniel. Fue llevado cautivo a Babilonia. Pudo haber comido del banquete del rey, hablar como ellos, vivir como ellos. Pero decidió no contaminarse. Y esa decisión, que parecía pequeña, fue la que lo posicionó como voz profética dentro de un sistema corrupto. Porque cuando alguien se niega a mezclarse con lo impuro, Dios lo distingue entre la multitud. Hoy el Señor busca mujeres así, mujeres que decidan no ceder ante las presiones, que no vendan su integridad por una relación, por una posición, por una aceptación. Mujeres que no se avergüencen de parecer diferentes, que no tengan miedo de vivir en santidad, aunque eso implique caminar solas por un tiempo. Mujeres que digan, prefiero agradar a Dios y perderlo todo, que agradar al mundo y perder mi alma. Porque, ¿de qué le sirve a una mujer ganar miles de seguidores, tener la aprobación de todos, lograr sus sueños, si en el fondo sabe que ha perdido la intimidad con el Señor? El éxito sin santidad es solo un espejismo. La fama sin obediencia es una trampa. Lo que parece victoria fuera de la voluntad de Dios termina siendo derrota disfrazada. Y es aquí donde muchas deben hacer una pausa y preguntarse con sinceridad:
¿Estoy realmente separada para Dios? ¿Estoy viviendo de forma coherente con lo que digo creer? ¿O he permitido pequeñas concesiones que en el fondo están apagando mi fuego espiritual? Dios no llama a la perfección humana, pero sí llama a un corazón íntegro, a una fe no dividida, a una entrega sin reservas. Y cuando Él encuentra un alma así, no solo la limpia, la llena, la usa, la unge, la hace lámpara en medio de la oscuridad. Porque una mujer completamente entregada a Dios, aunque el mundo la ignore, aunque sus enemigos la critiquen, aunque su familia no la entienda, brillará como antorcha en medio de la noche. Porque el Espíritu Santo hace de su vida un testimonio viviente, una señal del reino, una evidencia de que todavía hay mujeres en la tierra que no se han rendido al sistema de este siglo. Así que hoy, si hay algo en ti que sigue dividido, si hay puertas abiertas que sabes que no deben estarlo, si hay hábitos, relaciones, pensamientos que están robando tu comunión con Dios, es el momento de decidir. Dios no bendice medias entregas, no unge almas tibias, no derrama poder sobre corazones que coquetean con el mundo. Tú fuiste creada para más. Fuiste separada para ser santa, no en tus fuerzas, sino en su gracia. No por mérito, sino por rendición. Y si decides hoy cerrar la puerta al mundo y abrir completamente tu vida a Cristo, te aseguro algo. Tu alma dejará de dividirse y empezará a florecer. Y cuando una mujer decide dejar de vivir con el alma dividida, cuando renuncia a los placeres disfrazados del mundo y elige caminar en obediencia radical, entonces se enfrenta a una decisión que pone a prueba su carácter más que cualquier otra cosa. Hablar o guardar silencio ante el pecado. Porque llega el momento en que Dios no solo quiere limpiar tu vida, sino también usar tu voz. Y aquí muchas tropiezan, no porque no amen a Dios, sino porque temen incomodar, perder aprobación o parecer duras. Sin embargo, el silencio ante el pecado no es prudencia, es complicidad. Vivimos en una generación donde lo incorrecto se celebra y lo santo se ridiculiza. Una generación que llama amor a la permisividad, libertad a la rebelión y empatía al relativismo. Y en medio de ese caos, hay mujeres de fe que eligen callar. Ven lo que está mal, lo que entristece al espíritu, lo que hiere a su familia, lo que deshonra a Dios, pero no dicen nada. ¿Por qué? Porque tienen miedo de ser rechazadas, de parecer fanáticas, de perder amistades o causar incomodidad. Pero Jesús nunca fue neutral ante el pecado. La cruz no fue un acto de neutralidad, fue una confrontación directa al poder del mal. Cuando una mujer de fe calla ante lo que Dios condena, aunque lo haga por temor o por diplomacia, está enviando un mensaje claro. Mi comodidad vale más que mi fidelidad. Y eso, aunque suene duro, es desobediencia disfrazada de madurez. Piensa en Jezabel. No solo fue una mujer inmoral, sino que su espíritu representó una influencia destructiva dentro del pueblo de Dios. Promovió la idolatría, la manipulación, la corrupción espiritual. Pero ¿sabes qué fue lo más grave? Que muchos sabían lo que hacía y nadie decía nada. Su pecado se mantuvo porque el silencio le dio espacio. Ahora contrasta eso con Abigail, una mujer valiente y sabia. Su esposo Nabal era un necio, arrogante, rebelde. Pero cuando Abigail se dio cuenta de que sus acciones estaban provocando la ira del ungido de Dios, David, no se quedó quieta ni encubrió el pecado de su casa. Se levantó, actuó, intercedió, habló, y por causa de su intervención, se evitó un derramamiento de sangre. 2 mujeres, 2 realidades. Una permitió el pecado y lo alimentó. La otra lo confrontó y lo detuvo. Y la diferencia no fue su contexto, fue su postura espiritual. Hoy hay muchas mujeres que se parecen más a Jezabel sin saberlo, no porque sean malvadas, sino porque han aprendido a tolerar lo que deberían confrontar. Permiten que en su hogar se normalice el chisme, el rencor, la crítica, el desorden espiritual.
Saben que su pareja necesita corrección, pero se callan por miedo a perderlo. Saben que su hijo está caminando hacia la destrucción, pero prefieren no pelear. Saben que su iglesia ha cedido terreno doctrinal, pero se quedan sentadas para no ser vistas como conflictivas. Y así, día tras día, el pecado se instala porque nadie se atreve a encender la luz. Pero tú no fuiste llamada a ser una espectadora silenciosa en el reino de Dios. Tú fuiste llamada a ser una voz, una luz, una sal que no se diluye, una testigo de la verdad. Y la verdad no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria, porque lo que no confrontas te consume. Lo que no nombras se fortalece. Lo que callas te domina. Efesios 5:11 nos manda con claridad: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y eso no es solo una exhortación pastoral, es un mandato personal. Cada mujer de fe está llamada a confrontar con amor y sabiduría aquello que deshonra a Dios. No con juicio, pero sí con firmeza. No con ira, pero sí con claridad. Y aquí es importante entender algo: confrontar no es condenar. No se trata de señalar con desprecio, sino de hablar con verdad. Jesús confrontó a la mujer samaritana, pero lo hizo con compasión. Le dijo que tenía 5 maridos, pero también le ofreció agua viva. Le mostró su pecado, pero también le mostró la salida. Esa es la diferencia entre el juicio humano y la corrección divina. Cuando Dios te llama a hablar, no lo hace para que hieras, sino para que sanes. No lo hace para que humilles, sino para que restaures. Pero si eliges callar por temor, lo que estás haciendo es negar a otros la oportunidad de escuchar una palabra que puede salvar su alma. Tal vez, hoy tú sabes que hay cosas en tu entorno que están mal. Tal vez Dios ya te ha inquietado más de una vez para que hables, para que adviertas, para que digas lo que es necesario, pero te has callado. Te has convencido de que no es tu lugar, de que Dios se encargará, de que no quieres problemas. Pero déjame decirte algo: hay veces en que Dios se quiere encargar a través de tu voz. No te escondas detrás de la prudencia cuando lo que realmente te frena es el miedo. No le pongas nombre espiritual a lo que en el fondo es temor humano, porque si Dios te ha dado discernimiento, es para que lo uses. Si te ha mostrado algo, es para que actúes. Y si te ha dado una voz, es para que la levantes cuando el silencio sea una traición. Hermana, la verdad es poderosa, no porque sea gritada, sino porque es dicha con autoridad espiritual. Y una mujer que vive en santidad, que ora, que escucha al Espíritu, que se mueve en obediencia, no necesita alzar la voz para estremecer un ambiente. Su sola presencia, cuando está llena de luz, incomoda las tinieblas. Su sola palabra, cuando viene del cielo, rompe argumentos. Su sola firmeza, cuando nace del Espíritu, cambia atmósferas. No tengas miedo de ser esa mujer. Dios no necesita cantidad de voces. Necesita voces limpias. No necesita discursos elegantes. Necesita palabras ungidas. Y si decides hoy romper tu silencio, si decides hablar cuando el pecado toque tu puerta, si decides ser una mujer de convicción en una generación que todo lo negocia, serás parte de la respuesta de Dios para tu casa, para tu iglesia, para tu nación. No es tiempo de callar, es tiempo de brillar. Cuando una mujer de fe se atreve a romper el silencio ante el pecado, cuando decide ser sal y luz en un mundo que aplaude la oscuridad, entonces se encuentra cara a cara con otra de las trampas más comunes y peligrosas del alma: la tentación de actuar por su cuenta, sin esperar el tiempo y la dirección de Dios. Porque una cosa es obedecer a Dios con valentía, y otra muy distinta es moverse sin haber sido enviada. Y aquí muchas caen, no porque no amen al Señor, sino porque no soportan el proceso, porque en su corazón sienten que Dios les prometió algo, pero como tarda en llegar, toman decisiones apresuradas, se adelantan, empujan puertas que Dios no ha abierto, fuerzan relaciones, provocan escenarios. Y después, cuando todo se desmorona, preguntan: ¿por qué me pasó esto, Señor?
Lo cierto es que la fe no solo se demuestra en la acción, sino también en la espera. Y esperar no es pasividad, es confianza activa. Es creer que el Dios que prometió también cumplirá, aunque el tiempo parezca largo y las circunstancias no colaboren. La Biblia está llena de mujeres que actuaron sin esperar y otras que supieron confiar en medio de la incertidumbre. Una de las más claras es Sara. Dios le prometió un hijo a Abraham y ella creyó, pero con el paso del tiempo comenzó a desesperarse. El vientre seguía estéril. La promesa no se cumplía. Entonces pensó que podía ayudar a Dios con una solución humana. Entregó a su sierva Agar a Abraham para tener un hijo por medio de ella. Génesis 16. Esa decisión, nacida de la impaciencia, trajo dolor, división y consecuencias que todavía se sienten en la historia bíblica. Y así ocurre hoy con muchas mujeres de fe. Dios les dio una promesa, pero como el silencio se prolonga, comienzan a forzar respuestas. Se vinculan con personas que no comparten su fe, convencidas de que lo cambiarán después. Aceptan trabajos que contradicen sus valores porque la necesidad no espera. Se mudan, se casan, invierten, deciden. No porque Dios habló, sino porque el miedo las empujó. Y el resultado es siempre el mismo: frustración espiritual, desgaste emocional, distancia del propósito. Pero la mujer que aprende a esperar en Dios, aunque todos a su alrededor se muevan, ella permanece firme. No porque no tenga deseos o sueños, sino porque ha aprendido a confiar en la voz de aquel que no falla. Sabe que su historia no se define por la urgencia del momento, sino por la fidelidad del Dios eterno. Y aunque tenga que llorar algunas noches, aunque sus brazos estén vacíos por un tiempo, aunque todos le digan que se está demorando, ella no se rinde, porque la fe no es ciega, es ver lo invisible con los ojos del Espíritu. La impaciencia, por el contrario, no solo te aleja del tiempo perfecto de Dios, también te desgasta, te llena de ansiedad, te vuelve susceptible a consejos equivocados, te expone al error, porque cuando una mujer pierde la capacidad de esperar, también pierde la capacidad de discernir. Y sin discernimiento, el alma queda vulnerable. Es por eso que el enemigo no necesita destruirte, solo necesita apurarte, porque si logra que actúes antes del tiempo, que hables cuando deberías callar, que te unas a lo que Dios nunca bendijo, que tomes lo que no fue asignado para ti, entonces tú misma terminarás fuera de la cobertura, fuera de la dirección, fuera del plan. Pero aún así, Dios es misericordioso. Él no desecha a quienes fallan por impaciencia. Él restaura, Él endereza caminos torcidos, Él recoge los pedazos del alma herida por sus propias decisiones y vuelve a hablar, vuelve a dirigir, vuelve a llamar, porque el corazón de Dios no es el de un tirano que castiga, sino el de un padre que enseña con amor. Mira el caso de Ana, la madre de Samuel. Ella también enfrentó años de espera, años de burla, años de esterilidad, pero en lugar de tomar atajos, corrió al altar, derramó su alma ante Dios. No manipuló, no forzó, no se desesperó en la carne, se quebrantó en el espíritu. Y Dios no solo le dio un hijo, sino que ese hijo se convirtió en un profeta que marcaría la historia de Israel. Porque cuando tú esperas en Dios con humildad y perseverancia, lo que recibes no es solo una respuesta, es una misión. Entonces, mujer de fe, escucha con atención. Si Dios aún no te ha dicho sí, no digas tu sí por tu cuenta. Si Él no ha abierto esa puerta, no la empujes. Si Él no ha confirmado, no avances. Porque lo que no nace del Espíritu no puede ser sostenido por el Espíritu. Y lo que Dios no construye, el tiempo lo derrumba. Hay bendiciones que parecen buenas, pero no están alineadas. Hay relaciones que emocionan, pero no santifican. Hay propuestas que brillan, pero no edifican. Y si no sabes esperar, te enamorarás de lo que fue diseñado solo para probarte. Por eso,
Esperar es también una forma de guerra espiritual. Cuando tú decides no ceder a la presión, al reloj, a la comparación, al deseo, estás diciéndole al cielo: confío en ti más que en mí, más que en mi necesidad, más que en mi lógica, más que en mis planes. Y esa fe, silenciosa pero firme, mueve el corazón de Dios, porque si hay algo que Él honra, es la mujer que no se mueve por emoción, sino por convicción. La mujer que no se rinde ante la ansiedad, sino que persevera en la fe. La mujer que aunque no entienda, sigue creyendo. Que aunque no vea, sigue adorando. Que aunque no llegue aún la promesa, sigue construyendo un altar. Tú no necesitas resolver todo ahora. Necesitas descansar en el que ya lo resolvió todo en la cruz. Tu historia no está fuera de control, solo está en manos más sabias que las tuyas. Así que no corras, no desesperes, no decidas por impulso. A veces el acto más poderoso de una mujer de fe es quedarse quieta. Y después de todo lo que hemos visto, el alma que se enfría, la identidad olvidada, la vida dividida, el silencio ante el pecado, la impaciencia que destruye destinos, llegamos a un punto crucial, porque no basta con advertir lo que una mujer de fe no debe hacer. Dios no nos llama solo a evitar errores, nos llama a volver al lugar de la plenitud, del fuego, del gozo y del propósito. Y esa jornada comienza en un solo lugar, el altar del arrepentimiento. No hablo de un arrepentimiento superficial, momentáneo, emocional. Hablo de un regreso completo al corazón de Dios. Hablo de una rendición que no es parcial, que no negocia con áreas ocultas, que no reserva rincones para seguir controlando. Porque Dios no bendice lo que no ha sido entregado del todo. Él no unge lo que permanece en rebelión. Y el alma que ha caído, que se ha desviado, que ha tolerado lo que el espíritu aborrece, solo puede ser restaurada cuando se postra y reconoce: Señor, me alejé, pero quiero volver. Ese fue el clamor del hijo pródigo. No solo dijo: he pecado, sino que se levantó y regresó. Ese fue el corazón de David cuando clamó en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa fue la actitud de la mujer pecadora que, en silencio, lloró a los pies de Jesús, lavando con lágrimas los pies del Salvador. Ninguna palabra, ningún discurso, solo quebranto, solo rendición, solo fe en que aún había perdón, aún había gracia, aún había restauración. Y hoy el corazón del Padre sigue abierto. No importa cuán lejos hayas ido, cuántas veces hayas caído, cuántas decisiones hayas tomado sin Dios. No importa si fuiste tú quien apagó la llama. Si estás viva, aún hay esperanza. Si respiras, aún puedes volver. Si escuchas esta palabra, es porque el cielo está llamando tu nombre. Tal vez dejaste que tu corazón se apagara. Tal vez has vivido años cargando culpas, con una identidad quebrada. Tal vez tu vida espiritual ha sido tibia, dividida, mecánica. Tal vez callaste cuando debiste hablar. Tal vez hablaste cuando debiste esperar. Pero hoy el Señor no te señala y te llama, no te acusa, te abraza, no te recuerda tu pasado, te ofrece un nuevo comienzo. Y no, no es tarde. No, no has arruinado todo. No, no has ido demasiado lejos. Porque si estás dispuesta a humillarte, a rendirte, a abrir tu alma delante de Él como nunca antes, el Espíritu Santo comenzará a obrar donde tú ya no podías. La mujer de fe que impacta el mundo no es la que nunca falla, sino la que siempre vuelve a los pies de Cristo. La que no justifica su pecado, sino que lo confiesa. La que no corre a las redes ni a la opinión de otros, sino al altar. La que entiende que su verdadera belleza no está en lo que proyecta por fuera, sino en lo que cultiva por dentro, un corazón quebrantado, lleno de temor de Dios, lleno de humildad, lleno de hambre por su presencia. Esa mujer, aunque el mundo no la celebre, es reconocida en el cielo. Esa mujer, aunque no tenga títulos, ni fama, ni plataformas,
provoca guerra espiritual cuando ora. Esa mujer, aunque nadie la aplauda, es conocida por los ángeles y temida por el infierno, porque una mujer que se ha rendido por completo al Señor es un instrumento imparable en sus manos. Y es por eso que el enemigo te ha querido distraer, cansar, confundir, dividir, porque sabe quién podrías llegar a ser si caminas en obediencia total. Sabe el poder que hay en ti cuando oras con convicción. Sabe lo que sucede cuando decides vivir en santidad. Sabe el impacto que tienes cuando vives con un corazón alineado al cielo. Y por eso ha querido robarte la intimidad, la fe, el enfoque. Pero hoy se termina ese ciclo. Hoy se rompe esa mentira. Hoy el Espíritu de Dios está tocando la puerta de tu corazón y te dice: hija mía, no te quiero perfecta, te quiero rendida. No te quiero fuerte, te quiero sincera. No te quiero religiosa, te quiero viva por dentro. Y cuando decides responder a ese llamado, cuando sueltas el orgullo, cuando dejas de actuar, cuando te arrodillas y dices con todo tu ser: Señor, toma lo que queda de mí y hazlo nuevo. Entonces el cielo desciende. Entonces su presencia te envuelve. Entonces comienza una transformación que no depende de ti, sino de Él. No necesitas ser más fuerte, solo necesitas creer. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar. No necesitas demostrarle nada a nadie. Solo necesitas vivir delante del rostro de Dios con integridad. Así que si esta palabra te ha confrontado, si algo en tu espíritu ha sido sacudido, no lo ignores. No lo dejes para después. No endurezcas tu corazón. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de volver. Porque mientras haya quebranto, habrá restauración. Y mientras haya rendición, habrá redención. Levántate, mujer de fe. Sacúdete el polvo del alma. Abandona el silencio. Deshazte de la culpa. Cierra las puertas que abriste sin dirección. Rompe con todo lo que Dios no bendijo. Perdona lo que aún te ataba. Y vuelve al primer amor. Vuelve al fuego. Vuelve al lugar secreto. Vuelve a tu llamado. Vuelve a la cruz. Porque cuando una mujer de fe se arrepiente con todo su corazón, el cielo se abre, los ángeles cantan y el Dios eterno sonríe. Que el Señor te bendiga, te limpie, te levante y te llene con su espíritu. Que la luz de su rostro brille sobre ti y que a partir de hoy camines con la firmeza de quien ha sido perdonada, restaurada y enviada por Dios. En el nombre de Jesús, amén.